Perfecto, entonces vamos a iniciar con la grabación para continuar con el desarrollo del caso que ya hasta el momento habíamos desarrollado el flujo de caja, ¿no? El flujo de caja ya lo tenemos desarrollado. Ahora lo que nos tocaría es básicamente aplicar los indicadores de evaluación para saber si el proyecto es viable financieramente. Pero antes, para poder descontar estos flujos que genera el proyecto, ¿no? Estos flujos que genera el proyecto tenemos que descontarlos a una tasa de descuento. Entonces, para mostrar estos flujos en términos de hoy, necesitamos una tasa de descuento. Entonces, ese es el siguiente paso a desarrollar en el caso. Encontrar la tasa de descuento, ¿no? La tasa adecuada de descuento para este tipo de flujo. Luego, con esa tasa de descuento, recién vamos a estar en condiciones de aplicar los indicadores de evaluación, lo que ustedes conocen como BAN, como TIR, TIRM, etc. ¿Estamos? Entonces, para ello, nos vamos a ir al caso y vamos a ver qué información tenemos para la tasa. ¿Podemos ver la pantalla? ¿Sí? ¿Se puede o no se puede? Sí, listen. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Dice tasa de descuento o costo de capital propio o costo de oportunidad. Entonces, fíjense que aquí nos dan ciertas variables del mercado, que es como ser la tasa libre de riesgo, el rendimiento del mercado, la sensibilidad empresa-mercado y el riesgo país. Entonces, con esta información yo tengo que determinar el costo de oportunidad del capital propio. Hay una materia específica que ustedes van a hablar del costo de oportunidad del capital propio. En este caso no vamos a entrar a detalle, pero si me presentan estas variables, que es tasa libre de riesgo, rendimiento de mercado, el riesgo del mercado, que es la sensibilidad empresa-mercado, y el riesgo país, es porque nos da la opción a utilizar el modelo de KPM para poder determinar el costo de oportunidad del capital propio. El modelo de KPM, valoración de activos de capital. Este modelo lo que hace es medir el rendimiento en relación al ingreso. Mientras más riesgo se presenta, mayor va a ser el rendimiento esperado. ¿Estamos? Entonces, esta información vamos a ir y buscar en nuestro libro de Excel, que aquí lo tenemos. A ver, aquí está, ¿no? Tasa libre de riesgo, rendimiento de mercado, beta de la empresa, riesgo país. Entonces, estas son las informaciones que nosotros necesitamos para determinar el costo del capital propio. Muy bien. Entonces, esto voy a copiar y pegar para ganar tiempo. Ahí está. Entonces, aquí lo voy a colocar detalle. ¿Alguien me podría ir comentando qué es la tasa libre de riesgo? ¿Qué es la tasa libre de riesgo? Es un concepto teórico que asume que en la economía existe una alternativa de inversión que no tiene riesgo para el inversionista. Por lo general es una medida por los rendimientos de los bonos de los estados. Muy bien. Me hace acuerdo sus 5 puntos para su evaluación final. Gracias, Licen. Esa es la tasa libre de riesgo.
aquellas inversiones cuyo rendimiento están garantizados, es decir, tienen un riesgo nulo. ¿Y qué tipo de inversiones generalmente presentan este tipo de riesgo? Los bonos del tesoro. Los bonos del tesoro, ¿no? Rendimiento de mercado. ¿Quién me podría decir qué es el rendimiento de mercado? Van en juego otros 5 puntos. Es la rentabilidad que el mercado en su conjunto espera tener en el largo plazo, Liz. Ya, muy bien, más acuerdo 5 puntos. Es el rendimiento del mercado de un conjunto de empresas de un sector. Si estoy en el sector ganadero, entonces tengo que buscar un rendimiento del mercado que engloba este conjunto de empresas que es sector agropecuario, puede ser minero, puede ser industrial, puede ser de servicio, telecomunicaciones, bancos, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Beta de la empresa, es decir, la sensibilidad de empresa al mercado. ¿Qué es lo que nos mide el beta? Mide el grado de variabilidad de la rentabilidad de una acción respecto a la rentabilidad promedio del mercado en el que se negocia. Muy bien, me vas a acuerdo otros 5 puntos. Gracias. Nos mide básicamente el riesgo del mercado. Y beta puede tener 3 valores. Puede ser mayor a 1, puede ser igual a 1, o puede ser menor a. ¿Cómo interpretamos cuando beta es mayor a 1? Por ejemplo, ¿cómo interpretamos si beta fuera 1.2? Significa que el proyecto es más riesgoso respecto a los riesgos del mercado. Ya la empresa, el activo, tiene más riesgo que del mercado. 20% más riesgoso que el mercado. Eso es lo que nos dice el beta de 1.2. La empresa, bueno, yo lo borré. Cuando tenemos un valor de beta de 1.2, nos dice que la empresa es más riesgoso que el mercado. La sensibilidad es mucho mayor que del mercado. Es decir, es 20% más riesgoso que el mercado. 20%. Cuando beta es igual a 1, la sensibilidad empresa-mercado es igual, es decir, ambos tienen el mismo nivel de riesgo. Y cuando beta es menor a 1, es decir, podemos hablar de beta, por ejemplo, de 0.75. Ahí estamos diciendo que el activo o la empresa es menos riesgoso que el mercado. 25% menos riesgoso que el mercado. Porque si usted resta 1 menos 0.75, hay un 25%. Entonces, el activo, la empresa, tiene un riesgo el 25% menos que el del mercado. ¿Estamos? Entonces, beta nos mide el riesgo del mercado, pero el riesgo que no se puede minimizar diversificando, que son propios del mercado, que como empresa no los podemos controlar, porque hay otros tipos de riesgos que sí como empresa los podemos controlar, que están en nuestro alcance, que eso es el riesgo no sistemático. En este caso mide el riesgo sistemático, que son propios del mercado. Pero si fueran riesgos propios de la empresa, sí nosotros podemos minimizarlo diversificando o tomando algunas medidas cuyas consecuencias financieras sean mínimas. Pero los riesgos del mercado no lo podemos nosotros controlar. Por ejemplo, uno de los riesgos del mercado es, por ejemplo, lo que estamos viviendo actualmente, el tema de la pandemia. Nosotros como empresa, ¿podemos controlar el tema de la pandemia? No, Liz. No, ese tipo de riesgos
está medido por beta, que son propios del mercado, que afecta de manera conjunta al mercado. Obviamente que muchas de las empresas hoy en día han sacado provecho de la situación que estamos atravesando. Por ejemplo, las farmacéuticas. Hay empresas que han disminuido sus ventas notablemente, pero hay empresas que han aumentado o han incrementado sus ventas también notablemente, como ser las farmacéuticas. La plataforma que estamos utilizando actualmente, que es Zoom, de la misma manera, ¿no es cierto? Y riesgo país. Mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras, licenciado. Muy bien. ¿Se acuerda sus 5 puntos? También son 4 personas que se ganaron 5 puntos aquí, ¿no? Entonces, Yo me en gané los 10 libros, puntos, licenciado. me hace acuerdo en su Ya. evaluación final. En los libros, Ya. normalmente el modelo KPM nos dice que es igual a la tasa libre de riesgo más beta del mercado, es decir, el riesgo del mercado por el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Así aparece en los libros. Si ustedes buscan en internet también va a aparecer así. Pero como nosotros nos encontramos en un país emergente, en un país en vías de desarrollo, entonces tenemos que hacer un pequeño ajuste a este modelo y agregarlo lo que es el riesgo país. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Porque no es lo mismo invertir en Bolivia que invertir en Estados Unidos. No es lo mismo invertir en Bolivia que invertir en Venezuela. Y el principio de finanzas nos dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Entonces, invertir en los países emergentes es asumir mayor riesgo. Entonces, a mayor riesgo, vamos a exigir un mayor rendimiento, una relación directa, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a traer los valores de estas variables que nos presentan. Entonces, aquí tenemos datos. Ahí está. Ahora, entonces aquí vamos a calcular el costo del capital propio. Es decir, cuánto van a exigir los inversionistas por su capital invertido en el negocio. ¿Cuál es el aporte de los inversionistas en el proyecto? 287,000, ¿no? Ese es el aporte propio. Entonces hay que preguntarnos cuánto están exigiendo, fíjense, financiamiento interno, cuánto están exigiendo obtener de rendimiento por invertir $287,000. Eso es lo que estamos calculando. Entonces el modelo nos dice que es igual a que tasa libre de riesgo más el beta, es decir, más el riesgo del mercado, o rendimiento de mercado menos tasa libre de riesgo, ¿no? Eso sería para países desarrollados del 13.45%. Pero como nos encontramos en un país emergente o en vías de desarrollo, entonces agregamos el riesgo país, que es de 2.50. Por lo tanto, nosotros esperamos por nuestra inversión propia, por nuestro financiamiento interno, un rendimiento de 15.95%. ¿Estamos? Entonces ya tenemos el costo del capital propio. Ya tenemos el costo del capital propio. Voy a borrar esto. Ahí está. Vamos a borrar. Ahora lo que yo tendría que preguntarme es lo siguiente. ¿Cuánto de capital se requiere?
Requerimos un capital de $545,000. Ese es el capital. $545,000. Ese es el capital total que yo necesito para invertir en el negocio. ¿Cómo he financiado estos 545,000? Se ha financiado $258,000 con deuda, es decir, con capital externo, y $287,000. Entonces, 258,000 ¿y cuánto era? 278, ¿no? $278,000. Ahí está. Entonces, esto es el financiamiento externo y esto es el financiamiento interno. Entonces, fíjese, para este proyecto hubo dos tipos de financiamiento o dos alternativas de financiamiento, externo e interno, deuda y capital propio. Por el capital propio ya sabemos cuánto están exigiendo los inversionistas, en este caso los socios del proyecto. En este caso ellos están exigiendo una rentabilidad del 15.95%. Ahora, ¿cuánto están exigiendo los acreedores, los financiadores externos? ¿Cuánto exigen ellos de rentabilidad? ¿Tenemos esa información o no? ¿Cuánto me están cobrando de interés por $258,000? ¿Tenemos ese dato? ¿Tenemos o no tenemos esa información? ¿Sí o no? Tenemos, ¿no? Miren, ahí está. 258,000 es la deuda. Por esa deuda me están cobrando una tasa del 10%. Entonces, 10%. Este es lo que se llama costo de la deuda. Y esto es lo que se llama el costo del capital propio. Ahora mi pregunta es, ¿cuál de estas dos tasas utilizo para descontar mi flujo de caja? Es decir, para calcular el banco. ¿Mm? ¿Cuál? ¿El 10 o el 15? ¿O ninguno? ¿O calculamos una tercera tasa? Podemos calcular una tercera tasa, ¿no? A ver, calculemos una tercera. A ver, voy a borrar esto, ahí, vamos a calcular una tercera tasa. Aquí vamos a poner detalle. A ver, vamos a ver hasta dónde va. A ver, le vamos a colocar lo siguiente. Financiamiento de la inversión con deuda.
Voy a hacerlo más corto, ¿ya? Financiamiento con deuda lo voy a poner directamente. Financiamiento con deuda y financiamiento con capital propio. Ahí está. ¿Cuánto es el importe de financiamiento con deuda? 258,000. Capital propio. 258,000. Total entonces. Total inversión. $516,000. Ah, no. ¿Qué es lo que he traído aquí? Deuda capital propio. $287,000, ¿no? Ahí está. 545,000. Ese es el total de inversión. Ahora voy a calcular el costo de capital, es decir, el costo promedio ponderado de capital. Para el costo promedio ponderado de capital, necesito el costo de la deuda. Al costo de la deuda lo resto el impuesto, que no olvidemos que la deuda genera intereses y los intereses son deducibles de impuestos. Por lo tanto, los intereses hacen que paguemos menos impuestos. Hay un ahorro fiscal, nos genera un ahorro fiscal. Y eso vamos a multiplicar por el porcentaje invertido o por el porcentaje financiado con deuda, que sería deuda dividido entre deuda más capital propio. ¿Qué porcentaje de la inversión ha sido financiado con deuda? Más el costo del capital propio. Los costos del capital propio, es decir, los dividendos, no son deducibles de impuestos, por lo tanto no necesitamos restar el efecto impositivo y multiplicamos directo por el porcentaje de la inversión financiado con capital propio, que sería capital propio dividido entre deuda más capital propio. Entonces, aquí tengo la deuda, ¿no? Aquí tengo el capital propio. Y aquí tengo total inversión. Total inversión es deuda más capital propio. Entonces, ¿qué necesito ahora? El porcentaje de inversión financiada. Vamos a colocar aquí, porcentaje de inversión financiado con deuda. Y aquí colocamos porcentaje de inversión financiado con capital propio. Vamos a poner con capital. Ahí está. ¿Cómo lo calculamos? Nos dice deuda entre deuda más capital propio. Entonces, 258,000, que es la deuda, dividido entre 545,000. ¿No? Y esto puedo replicar hasta abajo. Y ya está. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el impuesto. Es a las utilidades. Y el impuesto de utilidades, ustedes saben que es el 25%. Ahí está. ¿Qué más necesito? Necesito el costo del capital, perdón, el costo de la deuda. Lo tengo el costo de la deuda. Lo voy a traer costo de la deuda. ¿Cuánto es el costo de la deuda? Colocamos igual, nos vamos al cuadro del sistema de amortización, 10%. Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora recién voy a calcular
el costo de capital, que también es conocido por su sigla en inglés como WACC. Ahí está. Muy bien. Aquí, para que no sea tan largo, lo vamos a poner como K simplemente, para así identificar. Muy bien. Ahora sí. Aplicando entonces, fíjense, aplicando esta ecuación para determinar el costo de capital va a ser igual. Dice costo de la deuda, que es 10%, y estos son deducibles de impuestos, es decir, genera un ahorro fiscal, por lo tanto lo restamos el impuesto, que es el 25%, y eso multiplicamos por el porcentaje de la inversión financiado con deuda, que es el 47%, ¿no? Más nos dice el costo del capital propio, que sería 15.95, multiplicado por el porcentaje de la inversión financiado con capital propio, que sería el 53%. Enter. Entonces tengo un costo de capital de 11.95%. Ahora, si ustedes quieren, si antes tenía 2 tasas para poder elegir, ahora resulta que tengo, ¿cuánto? 3 tasas. Tengo de 15.95, que es el del capital propio. Tengo de 10%, que es el costo de la deuda. Y tengo una tercera, que es de 11.95. Entonces, fíjense. Los accionistas o dueños del proyecto han invertido $278,000. Ellos exigen 15.95% por su dinero. El banco aportó con $258,000 y él exige un 10%. Y la suma de los dos hacen un total de inversión de 545,000. Y por eso 545,000 se exige 11.95. Ahora la gran pregunta es, tengo 3 tasas. ¿Cuál de estas 3 tasas utilizo para poder descontar estos flujos que determinamos en la anterior clase? ¿Cuál de esas 3 utilizamos? Voy a empezar a borrar esto, ¿estamos? Ahora está. Tengo 3 tasas entonces. El del capital propio, el de la deuda y el del proyecto. El del total de inversión. Lo primero que tendría que preguntarme es lo siguiente. Este flujo de caja financiero, ¿para quién es? Primero, empecemos lo siguiente. ¿Qué significa estos 38,522, estos 287,000, estos 54, este 42, este 61 y estos 553? ¿Qué es eso? Es efectivo, ¿no? Por eso ese flujo es efectivo. Es el efectivo que quedó después de haber cubierto todos los costos y gastos. Ya están cubiertos los costos y gastos. Aquí ya hemos cubierto, fíjense, hemos cubierto los costos, ¿no? Aquí ya hemos cubierto los costos variables, hemos cubierto los costos fijos, están cubiertos los intereses, la deuda, están cubiertos los impuestos que tenemos que pagar al Estado, es decir, todo eso ya están cubiertos. Entonces, ¿para quién queda este flujo?
¿Para quién es? ¿Para cuál de los tres que hemos mostrado aquí? ¿Para los dueños del proyecto, para el banco o para los dos, para el banco y el accionista? ¿Para quién es? Si hemos cubierto los costos y gastos, es decir, hemos pagado a todos los proveedores que tenemos, hemos pagado al personal, hemos pagado a los acreedores, llámese servicios, energía, luz, internet, todo lo que usted quiera. Incluso le hemos pagado al banco también la deuda. ¿Para quién quiere ese dinero? Para los accionistas. Para los accionistas. Entonces, este es el flujo de caja para el accionista. Estos 38,000 es para el accionista, para el dueño del proyecto. Estos 54 lo mismo y 42 lo mismo y todo lo demás. Aquí hay negativo que ha puesto el accionista también. Entonces, si este flujo es para el accionista, ¿cuál de estas tres tasas exige? La que le genere mayor porcentaje de ganancia, ¿no? Sería la del costo del capital. Del costo del capital propio, porque ellos por su dinero exigen 15.95. El banco exige 10. Si era para el banco esto, entonces tendríamos que utilizar el 10%. Pero ya hemos cubierto a los bancos. Fíjense, ya está cubierto el tema del banco. Ya está aquí. Entonces es para los accionistas y los accionistas exigen 15.95. Ahora, ¿para qué determinamos esta tercera tasa de 11.95? Esta 11.95 se utiliza para poder descontar flujo de caja libre, que es otro tipo de flujo que tiene otro tratamiento. Mientras que aquí hemos determinado el flujo de caja del accionista, es decir, es el dinero que queda, pero para el accionista. Y ellos exigen una rentabilidad del 15.95%. ¿Estamos? Entonces, vamos a elegir quedarnos para utilizar como tasa de descuento el 15.95. En los otros videos explico con una matriz más detalladamente. ¿Estamos? Así que les invito a que lo vean, los otros videos, para ver cuándo utilizamos esto, cuándo esto y cuándo esto. Ya en los otros videos. Hoy no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo porque nos falta todavía los indicadores, que es lo más importante. ¿Estamos? Pero ya les voy diciendo que esto es un flujo de caja del accionista, por lo tanto utilizamos esta tasa. Si tenemos un flujo de caja libre, vamos a utilizar esta otra tasa. ¿Estamos bien? Y también dependiendo con qué tipo de información cuento. En este caso, fíjense, cuento con una información del flujo de caja del accionista. Muy bien, entonces una vez que ya seleccionamos qué tasa de descuento vamos a utilizar para nuestro flujo, ahora recién estamos en condiciones de poder calcular los indicadores de evaluación de proyectos. ¿Cuáles son esos indicadores? El BAN, ¿Ya? ¿Qué más? TIGREME, el índice de rentabilidad. ¿Qué más? Entonces vamos a ir con ello. Vamos con el primero entonces. Vamos a colocar detalle. El criterio. Y la interpretación. Muy bien.
Vamos entonces con el valor actual neto. Más conocido como BAN. ¿Qué es lo que me mide el BAN? La riqueza del proyecto, ¿no? Muy bien, la riqueza del proyecto. El BAN es un indicador de generación de valor, de generación de riqueza. Entonces el BAN nos mide la riqueza que está generando el proyecto después de haber cubierto la inversión y el costo de oportunidad. ¿Y cuál es la regla de decisión del BAN? ¿Cuándo aceptamos y cuándo rechazamos? Si es mayor a 0, se acepta la inversión, creo, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a calcular el BAN. ¿Cómo se calcula el BAN? No voy a entrar al detalle de cómo se hace manualmente, para que ya ustedes ya llevaron la materia, entonces saben. Voy a aplicar directamente una función que se llama BNA. BNA. Esta función lo que me permite es actualizar estos flujos de cajas futuros que me genera el proyecto al día de hoy, es decir, llevarlos al valor presente. Entonces, lo que voy a hacer es alimentando la información que me va pidiendo, en este caso es la tasa, que es del 15.95, habíamos dicho por qué utilizar esa tasa. Y luego nos pide el valor. El valor son los flujos que genera el proyecto, ¿no? Los flujos futuros. Entonces, los flujos futuros son a partir del año 1, los que se encuentran de aquí a un año, de aquí a 2 años, etcétera, etcétera. Entonces, cerramos el paréntesis. Ya lo tenemos actualizado esos flujos, es decir, en términos de valor presente. Es decir, todos los flujos actualizados al día de hoy tienen un valor de $398,963. Pero a este flujo que me genera el proyecto en términos de hoy, lo tenemos que restar la inversión inicial. Como la inversión inicial ya está con negativo, por eso está con rojo, entonces para que pueda restar lo tendría que sumar, porque si yo lo resto, menos por menos se va a hacer más. Entonces en vez de restar, lo que va a hacer es sumar. Por lo tanto, lo sumamos, más 287,000. Y ahí tenemos un valor actual neto de 111,963. ¿Cuál es la unidad de medida del BAN? ¿Esto está expresado en dólares o en términos relativos? En dólares. En dólares. Muy bien. Entonces está expresado en dólares. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Si el BAN es mayor que 0, ¿qué sucede? Se hace. Se acepta. Y caso contrario, y falta de comillas, ¿no? Ahí está, se acepta. En este caso se acepta porque es mayor a 0. Si fuera menor a 0, se rechaza el proyecto. Vamos a poner se acepta el proyecto. Y aquí se rechaza el proyecto.
Entonces, si esto fuera negativo, fíjense, se rechazaría el proyecto, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos interpretar estos 111.963 dólares? ¿Cómo lo interpretamos? Que esas serían las ganancias, ¿no? Que aumenta, A ver. que el proyecto de inversión puede ser que cubre Cubre el costo de oportunidad. ¿No? Cubre el costo de oportunidad. El proyecto de inversión cubre el costo de oportunidad e inversión. ¿Qué más? ¿De cuánto es el costo de oportunidad? De 15.95%. El proyecto de inversión cubre el costo de oportunidad de 15.95%. Y la inversión, ¿de cuánto es la inversión? De dólares 287,000. Ahí está. Después de cubrir, ¿qué hace eso? aumenta. El proyecto de inversión cubre el costo de 15 y la inversión de 287,000. Y además, aumenta de valor. ¿En cuánto? En 111,000. 111,000, ¿cuánto era? Vamos a darle enter, a ver. $111,963. 963. Ahí está. También podríamos interpretar de otra manera, decir, el proyecto está generando valor en términos de hoy, después de haber cubierto la inversión inicial y costo de oportunidad de $111,963. Como ustedes quieran interpretar, ¿no? De un analista a otro puede cambiar la interpretación. ¿Sí? Pero estamos diciendo lo mismo. ¿Vamos bien? Ahora sí. Vamos con el otro indicador. ¿Cuál es el otro? La tasa interna La TIR, de retorno. ¿Quién nos mide la tasa interna de retorno? la viabilidad de un proyecto o empresa determinando la la rentabilidad de rentabilidad. los cobros y pagos actualizados generados por una inversión. En sí nos permite saber la viabilidad de la inversión, ¿no? Todos estos indicadores nos sirven para ver la viabilidad del proyecto de inversión. Pero en sí, en términos particulares, ¿qué es lo que me mide la TIR? La tasa de rendimiento, dicen. El beneficio o el porcentaje o La pérdida. rentabilidad que me genera el proyecto. Yo estoy esperando mínimamente que me genere ese proyecto de 15.95. Ahora vamos a ver cuánto me está generando realmente el proyecto. Entonces, para ello, utilizamos una nueva función que se llama TIR y nos pide directamente los valores, que son los flujos. Entonces, agarramos los flujos. Aquí sí incluimos el flujo del año cero, ¿no? Porque se parte de la igualdad. Entonces, alimentamos todo el flujo y cerramos paréntesis y le damos Enter. Ahí está. Esto se mide en términos relativos, en términos porcentuales. Ahora,
Tenemos una rentabilidad del 25.75%. Es decir, el proyecto nos está generando una rentabilidad de 25.75%. ¿Cuál es la regla de decisión de la TIR? Con ese valor que tenemos de 25.75, ¿aceptamos o rechazamos el proyecto? ¿Se acepta o se rechaza? ¿Cuál es la regla de decisión? Es decir, ¿cuándo aceptamos y cuándo rechazamos con la regla de la TIR? O con el indicador de evaluación TIR. Se acepta. ¿Por qué se acepta? El costo de capital es Hay que menor. comparar con el costo de capital. ¿No? Con el costo de capital. Entonces podemos decir el rendimiento promedio del proyecto de inversión es de ¿cuánto? 25.75%. Superior al costo de oportunidad de 15.95%. Entonces, bueno, no lo voy a hacer, lo voy a traer aquí. Entonces, la TIR se debe comparar con la tasa de descuento, que en este caso es de 15.95. Si la TIR es mayor a la tasa de descuento, entonces se acepta el proyecto. Y si la TIR es menor a la tasa de descuento, se rechaza el proyecto. Y si es igual, es indiferente. El inversionista debe tomar una decisión si invertir o rechazar. ¿Estamos? Ahí está. Por lo tanto, se acepta. ¿Por qué? Porque la TIR, la rentabilidad generada por el proyecto, es mayor a lo que yo esperaba mínimamente. Usted esperaba mínimamente 15.95, pero el proyecto te generó 25.75. ¿Estamos? Muy bien, ya tenemos la tasa interna de retorno. ¿Qué más? La tasa de interna de retorno. Modificado. Modificada. Modificada. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre la tasa de interna o la TIR normal y la TIR M? Tasa interna de retorno y la tasa interna de retorno modificada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién quiere ganar esos 5 puntos? A ver. En que las dos miden la rentabilidad en la inversión y la TIM, la cualidad principal es que elimina el problema de la inconsistencia de la TIM. A ver, continúe. La TIR M es la que corrige, ¿no? Los principales inconvenientes de la TIR. O sea, es el indicador más, ¿cómo podría decirlo? Más exacto para medir la viabilidad de un proyecto.
Entonces la TIR M corrige algunos supuestos que erróneamente asume la TIR normal. Por ejemplo, la TIR normal nos dice que estos flujos que genera el proyecto se reinvierte. Y esa reinversión lo hace a la misma tasa interna de retorno, es decir, al 25.75%. Si por algún X y Y motivo uno de los flujos fuera negativo, por ejemplo, si esto fuera negativo, ¿qué significaría que el flujo sea negativo de 42.250? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que tengo más salidas de efectivo que entradas. Y cuando eso sucede, ¿qué hacemos para poder cubrir ese déficit de efectivo? ¿Qué hacemos cuando nos gastamos más de lo que nos ingresa, por ejemplo? No financiamos. Buscamos financiamiento. Y la TIR me está diciendo, usted necesita en el año 3 financiamiento. Y ese financiamiento usted lo va a conseguir a una tasa del 21.03%. Ya cambió aquí. ¿Por qué cambió? Porque aquí no olviden, le puse un negativo, ¿no ve? ¿Es correcto eso? Que yo pueda conseguir un financiamiento, por ejemplo, a la tasa que era del 25%. Es una tasa bastante elevada, que no corresponde para créditos corporativos o microcréditos o pymes. A no ser que sea un crédito de consumo, ahí sí son las tasas elevadísimas, ¿no? Arriba del 18%. ¿Estamos? Entonces, esas inconsistencias que presenta la TIR normal, lo corrige la TIR modificada. ¿Estamos? Muy bien, entonces lo voy a volver a... Ahora sí. Entonces, calculamos. Entonces, TIR. M, entonces fíjense, valores. Los valores nuevamente los flujos. Punto y coma. Tasa de financiamiento. Fíjense, me está pidiendo, si por algún motivo usted necesita financiamiento en uno de los periodos, usted lo va a conseguir a una tasa del 10% en este caso. Puede ser que nos den otra tasa, porque es muy diferente una tasa para poder de inversión, porque estamos iniciando el negocio y ya cuando el negocio está funcionando, las tasas obviamente un poquito más bajan porque presentamos más garantía, ¿no? Pero en este caso vamos a asumir que vamos a conseguir al mismo 10%. Punto y coma, y me dice la tasa de reinversión. Estos flujos lo vas a reinvertir a una tasa que exige el inversionista, que en este caso es del 15.95%. Cierro paréntesis y le doy enter. Cero, pero no es cero. En términos porcentuales es 23.85%. Entonces, fíjense, el rendimiento que realmente me está generando el proyecto es de 23.85, no de 25.75. Ya aquí corrigió la TIR modificada algunos problemas o que asume erróneamente algunos supuestos como ser, como les decía, la tasa de reinversión, la tasa de financiamiento y cuando haya más de una tasa interna de retorno. Entonces puede ver flujos que muestren más de una tasa interna de retorno. ¿Estamos? Entonces la interpretación es la misma, pero obviamente el resultado va a cambiar, ¿no? Ahí está. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? Listen, una pregunta, el examen, ¿hasta dónde va a entrar? Hasta donde avancemos hoy. ¿Ya lo entendió todo? Ya estamos terminando.
¿Sí? Puede ser, sí. No hay preguntas hasta aquí, ¿no? Bien, si no hay preguntas, entonces adelante. Continuemos. Ahora, el otro indicador que vamos a calcular es el índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad es un indicador de eficiencia. Lo que nos va a mostrar aquí es cuánto nos retorna la inversión por cada dólar invertido. Entonces, ¿cómo calculamos? El índice de rentabilidad nos dice que simplemente es igual al valor actual de los flujos de caja futuros que me genera el proyecto dividido entre la inversión inicial, nada más. Entonces lo que vamos a calcular primero es el valor actual de los flujos, nuevamente con la función BNA, que es, primero me pide tasa 15.95, punto y coma, y me piden los flujos. Entonces fíjense los flujos, ¿no? Ahí está, los flujos. Con eso ya tengo actualizados los flujos, lo mismo que aquí tenía aquí arriba, ¿no? Lo mismo, 398.963. Obviamente aquí ya está restado la inversión, ¿no? Si yo lo quito la resta de la inversión, tenemos el mismo importe. Entonces aquí se lo vuelvo a restar la inversión. Ahora, aquí en vez de restar, lo que hay que hacer es dividirlo. Dividir entre la inversión. Entonces la vamos a dividir, pero no olvidemos que la inversión está con negativo. Y aquí nos dice que no se coloca con negativo la inversión, sino con positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Para que se vuelva positivo esto, vamos a aplicar lo que hemos aprendido en la materia de matemática empresarial o elementos de cálculo, no sé cómo se llamaba en su tiempo cuando llevaron esa materia, un valor absoluto. Y agarramos la inversión para convertirlo en positivo. Y ya está. Ahí está. Entonces, ya les he dicho que este indicador es de eficiencia. Nos está diciendo por cada $1 invertido, el proyecto nos genera $1.40. Nosotros invertimos 1 en el proyecto y el proyecto nos devuelve $1.40. Esto se mide también en términos de monetarios. En términos monetarios. Ahora, ¿cuál es el criterio de decisión? ¿Cuál es la regla de decisión? Si el índice de rentabilidad es mayor a 1, se acepta. Si es mayor a 1, se acepta. Muy bien. Me va a hacer acuerdo sus 5 puntos. Ya lo dicen, son 10. Ya, ¿a quién les debo 5 puntos? Creo que debo unos 20 puntos, ¿no? O más. Sí, le dicen más de 20. Más de 20. Están grabadas. Voy a tener que ver todos los videos para ver a quién le regalé los puntos. Las personas que les dije que les regalo puntos me dicen, a mí me debe 5 puntos en tal grabación, en tal minuto. Y no lo escucho ahí. Para que no me digan todo el mundo quién está. Listo, le dicen. Muy bien. Entonces, si el índice de rentabilidad es mayor a 1, entonces se acepta el proyecto. Si es caso contrario, si es menor a 1, se rechaza. Aquí por ahí podría ponerlo otra condición más para hacer si es igual a 1 es indiferente. Pero no lo vamos a poner que normalmente sería mucha casualidad que justamente
invirtamos 1 y nos devuelva 1 el proyecto, ¿no? Ahí está. Entonces, en este caso se acepta. ¿Por qué? Porque es mayor a 1. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál sería la interpretación? El proyecto de inversión. El proyecto de inversión. Por cada $1, ¿no? Cada $1, ¿no? El proyecto de inversión por cada $1. Vamos a hacerlo más corto. Por cada $1 vamos a poner así. Por cada $1 invertido, genera un flujo de $1.40. Y ya está. $1.4 expresados en valores actuales o en valores presentes. Ahí está. ¿Vamos bien? Entonces, con el BAN el proyecto sí se acepta, con la TIR también se acepta, con la TIR M también aceptamos y el índice de rentabilidad también. Es decir, hay una generación de riqueza, hay una rentabilidad generada por el proyecto y hay una eficiencia por el uso de la inversión. ¿Qué más nos falta para completar? ¿Qué más nos falta? Periodo de recuperación de la inversión, Licen. El periodo de la recuperación de la inversión. Perfecto. El periodo de la recuperación inversión. El índice de rentabilidad. ¿Estamos? ¿Qué nos mide eso? ¿En cuántos años se recupera la inversión? ¿Estamos? Ahora vamos a aumentar aquí unos 4 columnas. Vamos a ver cuánto vamos a requerir. Aquí lo vamos a colocar. Necesitamos el flujo de caja descontado. El flujo de caja descontado. A ver, ¿qué color les gusta? Un plomito. Ahí está. Entonces vamos a descontar los flujos de caja. Inversión ya está en el día de hoy. No hay nada que descontar. Vamos y traemos. Este flujo de 38,000 se encuentra dentro de un año. Necesito que esté en el día de hoy. Entonces lo que voy a hacer es actualizarlo al día de hoy. Entonces aquí voy a colocar los años. 1, 2, 3, 4 y 5. Arriba lo tengo las gestiones. Lo tengo los años. Pero lo tengo en texto, ¿no? Entonces no me sirve en texto para hacer operaciones. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña modificación. Ya lo tenemos en números. A ver, le vamos a poner un color. Ahí más o menos que no se vea. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Entonces colocamos 38,000. Lo traemos al día de hoy. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo entre el factor financiero, ¿no? Que es la tasa de descuento. Entonces dividido entre 1 más la tasa, que es de 15.95. Elevado a la gestión, en este caso es 1. Entonces, fíjense, el flujo que está dentro de un año 38,000, en el día de hoy es equivalente a 33,000.
Y eso replicamos a la derecha. Y ya está, ¿no? Entonces, el flujo, por ejemplo, que dentro de 5 años está valuado en 553,000, en el día de hoy es equivalente a 263,987. ¿Estamos? Ahora, con esa información voy a poder determinar en cuántos años voy a recuperar la inversión. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular el flujo de caja acumulado. Flujo de caja acumulado descontado. A ver, tengo una inversión de 287. Con el flujo del primer año recuperamos 33,000 de 287. Me falta por recuperar 253,000. Entonces, lo que me falta de 253 con el flujo del segundo año recupero 40,000. Y así sucesivamente replico hasta el año 5. Ahí está. Entonces ya tenemos los flujos de cajas acumulados, descontados en este caso. Periodo de recuperación de la inversión descontado lo vamos a poner. Ya corregido el valor del dinero en el tiempo. Para no complicarlo, vamos a hacer simplemente eso. Porque siempre es bueno tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Entonces, ahora sí. ¿En cuántos años recuperamos la inversión? Está entre el año 4 y el año 5, ¿no? Hasta el año 4 no termino de recuperar. Me falta por recuperar 152,000. Pero en el año 5 me genera un flujo de 263,000. Entonces, antes que se cumpla el año 5, se recupera la inversión. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Vamos a contar cuántos flujos negativos acumulados tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 flujos de cajas acumulados negativos. Entonces colocamos igual 4 de manera manual. Más, lo vamos a sumar. ¿Cuánto me falta por recuperar? 152,000, pero está con negativo. Entonces, otra vez negativo para que se vuelva positivo. 152,000. Eso lo vamos a dividir entre el flujo que me genera el año 5, que es de 263,987. Es decir, de 263,000 me falta simplemente 152,000. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Y cerramos paréntesis y enter. Entonces, fíjense que el proyecto se recupera en 4.6 años. Entonces, fíjense, tardamos en recuperar la inversión 4.6 años. Entonces podemos decir el proyecto de inversión tarda en recuperar la totalidad de la inversión. ¿Cuántos años? 4.6 años. Y ya está. Ya tenemos entonces calculados los indicadores de evaluación de proyecto de inversión. El BAN es mayor que 0, nos dice que el proyecto se acepta. La TIR nos dice que es mayor a la tasa de descuento, también se acepta. La TIR de la misma manera. El índice de rentabilidad es mayor a 1, se acepta.
Y nos dice que recuperamos la inversión en 4.6 años. En conclusión, tenemos que emitir una conclusión. ¿Aceptamos o rechazamos el proyecto? Con estos indicadores que tenemos, con estos resultados. ¿Se acepta o se rechaza? Se acepta, Listen. Acepta, Lisa. Se acepta el proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos una generación de riqueza en términos de hoy de 111.963. Tenemos una rentabilidad superior a la tasa de descuento de 25.75% o 23.85%. Tenemos un uso eficiente de la inversión. Invertimos 1, nos genera 1.4 dólares y recuperamos la inversión en menos del periodo de evaluación. Entonces el proyecto es viable financieramente. Desde el punto de vista comercial, el proyecto sí era viable. Desde el punto de vista técnico, sí era viable producir frutas deshidratadas, habían las maquinarias, habían el capital necesario, es decir, es factible técnicamente. De manera organizacional también va a ser una empresa de SRL o SA, dependiendo cómo ustedes vean su proyecto. Y en la parte financiera también, entonces el proyecto sí se debe aceptar. Pero con estas variables de entrada. Con estas variables de entrada. Ahora lo que nos falta es, este es el modelo determinístico. El modelo determinístico nos dice que hay una variable de entrada y hay una variable de salida. En este caso, las variables de salida son los indicadores de evaluación. Y las variables de entrada son los datos. Esta información que hemos utilizado. Pero como el proyecto dura su implementación 1 año, en ese lapso de año puede suceder cualquier cosa. Entonces, lo que me faltaría hacer es el modelo probabilístico para determinar el riesgo del proyecto, la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. En ese lapso de año, por ejemplo, como este año que estamos viviendo, el tema de la pandemia, así 2020 y 2021, seguimos con este problema de la pandemia, puede ser que los precios no estén a 80, ni a 95, ni a 85. Imaginemos que lo bajemos simplemente en 10 bolivianos a cada uno de ellos. Vamos a ver cómo afecta al proyecto. Esto en 70, esto en 85 y esto en 75. Vamos a ver si con esa información, con esos datos, es decir, con esos precios, el proyecto es viable financieramente. ¿Qué podemos decir? ¿El proyecto es o no es viable financieramente? Con esos precios, ¿el proyecto aceptamos o rechazamos? Se rechaza, no es viable. Se rechaza. Se rechaza. Eso es lo que nos falta hacer. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Preguntarme, jugar con las variables. Armar nuestros propios escenarios. El peor escenario sería esto, por ejemplo, que bajen los precios del producto. El mejor escenario, que en vez de bajar los precios, suban. ¿No ven? Eso es lo que nos falta hacer de aquí en adelante, que no nos va a dar tiempo. ¿Estamos? Entonces, fíjense, el precio simplemente bajé en 10 bolivianos. Era 80, bajé a 70. ¿En qué porcentaje disminuye el precio? A ver, 80 menos 70 dividido entre 80. En 13%. En 13% hemos disminuido el precio. ¿Y el BAN cuánto ha disminuido? ¿Cuánto era antes? Lo voy a volver hacia atrás a ver. 13%, fíjense, una disminución del 13%. Voy a valorarlo en términos de valor aquí. Ahí está. Entonces hemos dicho que aquí era 70, 85 y 75. ¿Ven? $85 y 75, exactamente. Muy bien, ahora sí. Entonces fíjense,
¿En cuánto ha disminuido? Esto menos esto dividido entre esto. Fíjese, una disminución del 13% en el precio del producto ha ocasionado una disminución del 127.4% en el valor actual neto. ¿Eso qué significa? Que el precio tiene un alto impacto en la variable de salida, en este caso en el banco. Entonces, el precio es una variable que hay que tener muchísimo cuidado. Una pequeña disminución o variación que se pueda dar en el precio va a tener un gran impacto en el valor actual neto. Esto es lo que se llama el análisis de sensibilidad. ¿Qué tan sensible es el BAN ante un cambio que se pueda dar en cualquiera de estos datos, de estas variables de entrada? Lo único que cambié, fíjense, ha sido precio. También puede haber cambiado los costos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el kilo de mango costaría 2.40, manteniendo el precio original? De 111 ha caído a 57. Fíjense cómo un cambio en una sola variable tiene un impacto en el BAN. ¿Y eso por qué está cambiando? Porque mi modelo está construido correctamente. Fíjense, estoy cambiando simplemente una variable y automáticamente todo cambia. También va a cambiar si yo no financio el 60%. Imaginemos que sea 100% de la inversión con capital propio. Cero inversión. ¿Qué pasó? Ha disminuido el valor del BAN. Ha disminuido la tasa interna de retorno. Índice de rentabilidad. Entonces, fíjense cómo el capital externo nos ayuda a tener una mayor rentabilidad. Y aquí ustedes lo pueden ver. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que nos falta hacer, jóvenes. Ahora sí, muy bien. Ahora vamos a ir viendo un poquito, vamos a ir jugando. No olvidemos que tenemos 3 sistemas de amortización, ¿no? Fíjense, con el sistema alemán tengo un BAN de 111.963. Ahora voy a cambiar de sistema. ¿Qué pasaría si utilizo para pagar mi deuda del sistema francés? De 111.000. Van a ir memorizando los números. Sistema francés. ¿Cuánto es el BAN? 114.445. ¿Aló? ¿Y si no se escucha? Ah, ya, ahora sí, les decía, ¿no? Con el sistema francés tenemos un BAN de 114, con el alemán de 111. Es mejor con francés que con alemán. Ahora cambiemos de sistema al americano, a ver cómo funciona. Vamos con el americano. 136.000. Entonces, ¿con cuál de los 3 sistemas de amortización me conviene pagar mi deuda? ¿Alemán, francés o americano? ¿Qué es mejor? ¿Tener 111.000, 114.000 o 136.000? $136.000 con el americano. 136.000. Y recuerdan cuando hicimos este análisis, que yo les decía, depende como Pepito si es deuda buena o deuda mala. Entonces, fíjense que en el sistema americano terminamos pagando más intereses que en los otros sistemas. A pesar de eso, tenemos un mejor resultado con el americano.
¿Pago más intereses? Sí. Pero tengo mejor resultado. Bueno, entonces yo le decía, depende la calidad de la deuda. Si la deuda es buena, que es destinada a inversión, pues nos conviene el americano. Porque en vez de pagar esos recursos ajenos, lo invertimos en el negocio y nos genera rentabilidad. Entonces, el proyecto sí se debe aceptar y la deuda se debe realizar bajo el sistema americano, ¿no? Un punto más ahí. Ahora, en 5 minutos vamos a hacerlo. Esto, flujo, hemos analizado con financiamiento. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar 100% con capital propio? ¿Será que el proyecto es viable financieramente 100% financiado con capital propio? Entonces, tendría que armar y construir otro flujo, ¿no? De esta misma manera, otro flujo. Y eso significaría otros 2 clases, ¿no? Pero como el Excel nos va a ayudar a hacer, no perder 2 clases, es decir, lo vamos a hacer en 5 minutos, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a ubicar aquí en el nombre de la hoja, le voy a dar clic derecho, mover o copiar, crear una copia y le voy a decir que me mueva al final. Entonces, fíjense, ahí me ha creado una copia con todas las fórmulas. Con todas las fórmulas. Entonces, aquí lo voy a colocar flujo de caja sin financiamiento. Entonces, esto ya no es flujo de caja financiero, sino que se llama flujo de caja económico. Económico. Ya no hay financiamiento, por lo tanto, entonces simplemente el flujo de caja económico va a estar compuesto por flujo de inversión, operativo y valor terminal. Por lo tanto, todo lo que contenga flujo de financiamiento lo tengo que quitar a mi flujo. Entonces, todo esto es financiamiento. Como no hay financiamiento, no hay nada de esto. Entonces, lo vamos a quitar toda esta información. Y ya está. Y también lo voy a quitar, ¿qué? ¿Qué lo vamos a quitar? En el estado de resultado, deberíamos quitar los intereses también, ¿no? Pero ya está ya. Entonces, aquí. Vamos a quitar esto porque se eliminó la columna. Ahí está. Y listo. Y ya está. Ya tenemos nuevamente nuestro flujo ya calculado en 5 minutos. Y ahora volvemos a analizar. ¿El proyecto es viable financieramente con 100% con capital propio financiado toda la inversión? Sí, ¿no? Porque el BAN es mayor a 0, tengo una rentabilidad mayor que el exigido. Tengo un índice de rentabilidad de 1.1, es decir, invierto 1 y me genera 1.1. Y recupero la inversión en 4.8 años. El proyecto sí es viable financieramente, pero nosotros siempre buscamos mejorar los resultados, es decir, tener una rentabilidad mayor, por eso se llama maximizar rentabilidad. Entonces, ¿en cuál de los dos análisis tenemos mejores resultados? ¿Con financiamiento o sin financiamiento? ¿Cuál es mejor? Con financiamiento, 136. Sin financiamiento, 64. Con financiamiento. Con financiamiento. Entonces, nos conviene trabajar con capital ajeno. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué hay esa diferencia con y sin financiamiento? ¿Por qué con financiamiento es 136 y sin financiamiento es 64? Porque el financiamiento externo me genera 2 impactos directos sobre el flujo. ¿Y cuáles son esos? Con financiamiento disminuye el tamaño de la inversión. Fíjense, sin financiamiento la inversión es 545,000 y con financiamiento es de 287,000. Ese es el primer impacto. Disminución en el tamaño de la inversión. El segundo impacto es que los intereses que yo pago por el capital ajeno
hace que paguemos menos impuestos. Es decir, nos genera un ahorro fiscal de 6,450. Y en el sin financiamiento, como no hay deuda, no va a haber este ahorro fiscal. No va a haber esto. Es decir, esto no hay. Vamos a pagar impuestos por valor de 28,195. Esos son los dos impactos que genera el financiamiento externo. Es por eso que cualquier proyecto de inversión siempre es bueno utilizar capital ajeno, porque los resultados van a ser mucho mejores que si la inversión fuera financiamiento 100% con capital propio. Entonces, en conclusión, podemos decir que el proyecto sí es viable financieramente y se debe hacer la inversión una parte con el financiamiento externo, es decir, con deuda. Debo trabajar con deuda porque eso hace que mejore los resultados de mi proyecto. Y además, esa deuda debo pagarlo por el sistema americano. Si no me permite el banco por sistema americano, entonces con el francés, porque con el francés tenía 114 y con el alemán tenía 111. Entonces 114 es mejor que 111. ¿Estamos? Entonces ya hemos demostrado desde la parte financiera que el proyecto también es viable financieramente. Hasta aquí, jóvenes, va a ser su evaluación final. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta? Con esto culminamos nuestro caso práctico, que es proyecto de implementación de una planta industrial, ¿no? Aquí voy a parar la grabación, jóvenes.